Ok. Entonces, ¿cuántos van? ¿Cuántos van? Profe, ¿el punto P es el centro de el disco? Sí. Ah, ok. Hay que aprovechar ese disco perfecto que está ahí hasta tangente, ¿no? Se ve bien. Es justo la idea. Esto de aquí va a pasar así. El delta que voy a elegir va a ser el delta que hace que este disquito nuevo, esta bolita, porque esta va a ser una bolita, esta va a ser la bola de radio delta con centro en P, va a ser tangente, o sea, tangente en este sentido. Nada más va como a llegar a darle un besito al disco. Pero como van a estar nada más tocándose en la frontera, pues no se van a tocar en sí. ¿Por qué? Porque este sí tiene la frontera, pero esta no. ¿Sale? Entonces no van a tener puntos en común. Uno tiene la frontera y el otro nada más va a pasar cerquita. Esa va a ser la idea. Entonces lo único que hay que hacer o proceder aquí pues es justamente probar que en efecto este delta funciona. Es decir, tenemos que probar que la bola de radio delta con centro en P, y aquí es otra de las cosas importantes de conjuntos que se deben de abordar, es que la bola de radio delta con centro en P intersección con el disco de radio epsilon con centro en X, vacío. Esta propiedad, ¿qué significa? Que esta bolita y esta bolita no tienen puntos en común. ¿Vale? Entonces, si yo tengo dos conjuntos que no tienen puntos en común, entonces uno se queda contenido en el complemento del otro. Eso es ¿cómo se llama? Una propiedad de conjuntos que me imagino que probaron. Si no probaron, pues la van a tener que probar. Es la siguiente. Posición de conjuntos. Si A intersección B, esto es el RN, ¿no? Todo el RN, porque estamos metidos en si A, B son sus conjuntos de un conjunto X, ¿no? Es el grandote. Y A intersección B es vacía, es decir, no tienen puntos en común. Regularmente se dice son conjuntos ajenos. Entonces, las dos cosas pasan. Uno, A se queda contenido en el complemento de B y B se queda contenido en el complemento de A. Con los famosísimos diagramas de B, ¿no? Tengo un conjunto A, tengo un conjunto B. Entonces, ¿quién es el complemento de A? Pues es todo lo que está fuera de A. En particular, B se queda contenido en el complemento de A. Y al revés, B se queda contenido, y A se queda contenido en el complemento de B, ¿no? Es más o menos claro en el dibujo. ¿Cierto? Sí. Entonces, pues eso es lo que vamos a usar aquí. Voy a probar que estos dos conjuntos no se intersectan. Y eso significa que este conjunto se queda en el complemento de este. Es justo lo que queríamos probar, ¿no? Porque queremos ver que este es cerrado, y entonces la afirmación es que este se queda en Rn menos este conjunto, es decir, en el complemento. ¿Okay? Entonces simplemente hay que probar esta afirmación. Entonces, ¿cómo pruebo esta afirmación? Pues suponte que hay un punto en medio, ¿no? O un punto que está en la intersección. Entonces, no sé si van a usar la proposición. Ya está, ¿no?
Entonces, vamos a probar, vamos a hacerlo por reducción al absurdo o por contradicción, que esta proposición en efecto es vacía. Vamos. Entonces, ¿qué pasa si eso no es vacío? Supongamos que existe un punto P que esté en la bola de radio delta por centro en P, intersección el disco de radio epsilon por centro en X. Entonces, ¿qué significa que eso pasa? Pues significa que hay un punto que está en los dos lados. Es decir, hay un punto, déjenme llamarlo diferente, Z. Hay un punto Z ahí. Es decir, la distancia que hay de Z a P es menor a delta por estar en la bola, pero también la distancia que hay de Z a X es menor o igual a epsilon. ¿Vale? ¿Todos bien? Eso significa que Z está aquí, ¿no? Z está aquí, entonces la distancia de Z al centro P es menor a delta, pero la distancia de Z a X es menor o igual a epsilon. Pero vamos a ver que eso en efecto no puede pasar. ¿Cómo lo vamos a revisar? Vamos a calcular cuál es la distancia de P a X. La distancia de P a X. Pues según esto es menor o igual por desigualdad del triángulo si utilizo cualquier punto. Aquí me falta, aquí está mal algo, ¿no? No, sí está bien. Si pongo cualquier punto en particular, si pongo Z, este es Z, por eso es lo que no. ¿Vale? Entonces, por desigualdad del triángulo, esto es menor o igual que la distancia de Z, P, más la distancia de P a Z, o de P a X, de Z a X. ¿Vale? ¿Y eso cuánto es? Esto es menor estricto. La distancia de Z a X es menor a delta. ¿Vale? Y la distancia de X a Z es menor o igual a epsilon. ¿Bien? Pero aquí voy a sustituir a delta. Delta, 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 aquí está. Esto es igual a la distancia de P menos X menos epsilon más epsilon. ¿Ya vieron la contradicción? Esto se cancela, ¿no? Menos epsilon más epsilon y los pelen. Eso es cero. Y entonces la contradicción es esta. La distancia de P a X es menor estricta que la distancia de P a X. ¿Dónde estuvo el error? Suponer que había un punto Z en esa intersección. De donde entonces obtenemos que la intersección es vacía. Y si la intersección es vacía, utilizando la proposición que yo puse aquí, obtenemos, por lo tanto, déjenme escribirlo, la bola de radio delta con centro en P se queda contenido en el complemento del disco. Es justo lo que queríamos probar, porque P fue arbitrario, delta pues lo elegimos, entonces lo que acabamos de probar es que el complemento de este disco es un conjunto abierto, por lo cual el disco es un conjunto cerrado. ¿Vale?
¿Dudas? Profe, pero bueno, hay en la prueba donde dice que la distancia de ZX es menor o igual a epsilon. No sé, ¿no se podría como que desde ahí ya escribir la contradicción? Porque arriba tenemos que es claro que la distancia de ZX es mayor a epsilon y abajo estamos diciendo lo contrario. No, arriba dice la distancia de P a X. Ah, ok. Y es que el Z lo tomé hasta abajo. Sí, no, acá no. Ah, ok. ¿Sí? Ajá, sí. Y este es P. Ok, no, entonces sí. Sí. Perdón por la... Sí, puede ser que se parezca a Z, ¿verdad? Pero sí, ese es P. Preguntas, quejas. Profe, una pregunta. Abajo, ¿cómo es que pasamos de menor e igual a menor estricto? ¿Qué parte? ¿Lo azul último? Ajá, hasta abajo del pizarrón a la derecha, donde dice la distancia de P y X. Bien. Ok. Este menor o igual es por desigualdad del triángulo. ¿Sí? La distancia de P a X, elegí un punto Z que estuviera ahí, ¿no? Entonces esto por desigualdad del triángulo es menor o igual, este es más chiquito, la distancia de Z a P más la distancia de X a Z. Esto es por desigualdad del triángulo. Y de aquí a aquí, por este menor estricto, es porque la distancia de Z a P es menor estricto delta. Este de acá es menor o igual, pero como ya tengo un menor estricto, pues ese gana, ¿no? Que digamos, formalmente, si quieren verlo así, tendría que haber hecho dos pasos. Primero hacer un menor estricto y después hacer un menor igual cuando sustituya a este. Pero como el menor estricto es el que gana en la cadena de desigualdades, pues de una vez como sustituir los dos, pues tú sería una vez el que tiene más valor jerárquico, que es el menor estricto. Y ya después lo único que hice fue sustituir delta, por eso aquí hay igualdad. Delta es igual a esto. La distancia de Px menos epsilon. Y el epsilon lo pasé tal cual. Ya después, ya nada más es poner la otra desigualdad, ¿no? Esto es 0. Entonces ahí está la contradicción. En principio, y sigues la cadena de desigualdades, ¿no? La distancia de P a X es menor o igual. Es menor estricto, entonces es menor estricto porque este otra vez gana en la cadena jerárquica. La distancia de P a X es menor estricto que la distancia de P a X. No, espérate. Eso no se puede, ¿no? Estas cosas son iguales. Con esta suposición diría que eran menor estrictos, que uno es menor que uno, eso no es posible. Entonces esto es lo que está mal. Por lo tanto, esto es lo que está correcto. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Nadie? ¿Todos bien? Profe, ¿qué dijo de la desigualdad del triángulo? Es que como que se trabó mi computadora y no alcanza a escuchar bien. Que digamos que cuando comparto pantalla creo que no se puede rayar, ¿verdad? El pizarrón de aquí.
Ustedes pueden hacer anotaciones en pantalla. ¿No, verdad? Estaría padre. No se les ha ocurrido así. Bueno, a ver, me levanto. Este de aquí, ¿no? Es que la desigualdad del triángulo. La desigualdad del triángulo es esta. Aquí tengo P, aquí tengo X. Entonces tengo la distancia de P a X. Si yo elijo cualquier otro punto, el que sea, digamos aquí en este caso lo llamé Z. Si elijo otro punto que se llama punto Z, pues entonces me puedo llegar a X de la siguiente forma. Midiendo la distancia de P a Z y después la distancia de Z a X. Y la pregunta es, pues, ¿qué camino es más largo? ¿Irme directamente de P a X o irme de P a Z y después de Z a X? Entonces, en el mundo donde vivimos, en el mundo euclídeo donde vivimos, pues irse por el camino más corto es irse por aquí. Entonces, por eso tengo que la distancia de P a X, es decir, yéndome por este camino, es más chiquito, es menor o igual que la distancia de Z a P más la distancia de Z a X. ¿Sí? Esa es la famosísima desigualdad del triángulo. Profe, ¿por qué no se puede decir desde el principio, ¿por qué no desde el principio se pone un menor estricto en lugar de igual? Porque realmente nunca es igual esa distancia a la suma de las otras dos. Es justo lo que iba a decir. Este punto, esta distancia siempre es menor estricta si el punto no es colineal. Pero si el punto Z que elegiste es este, Ah, ok. Sí, pues sí, entonces ahí sí será un igual, ¿no? sí. Ese es el por qué se pone menor igual. Puede ser Pero que el punto Z sea un punto sobre la recta. ok. Entonces es una de los por qué menor igual. Sí, si suponemos, si pudiéramos suponer que el punto Z pues no está en la recta o en esa curva, pues sí, pero no en general, ¿no? Entonces en general se vale esta desigualdad, pero no siempre. ¿Vale? Muy bien. ¿Dudas? ¿No? ¿Todos bien? Bien. ¿Cuál sería el corolario, digamos, que le seguiría? ¿Se acuerdan que después de que probamos que un conjunto era abierto, bueno, que probamos la bola abierta, probamos que si teníamos una familia arbitraria de abiertos, la unión era abierta, ¿no? Como que la idea va a ser más o menos seguir eso. ¿Qué pasa si yo tengo dos conjuntos cerrados? ¿Será que la unión es abierta? Digo, que la unión es cerrada. ¿Qué les dice? Probablemente sí. Sí, es que la probabilidad no sirve, ¿verdad? Vamos a tratar de no usar la probabilidad. ¿Qué creen que pase? Mejor, profe. No, pues oye, nada más le quitaron la probabilidad. De lo mejor. A ver, ¿qué significa? Déjenme cambiar nada más para verlos. ¿Qué significa que dos conjuntos cerrados? ¿Qué significa tener dos conjuntos cerrados? Digo, no importa si se intersectan o no se intersectan. Significa que cada uno de ellos tiene por complemento dos conjuntos abiertos. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa si uno o dos cerrados?
Entonces, la unión de dos conjuntos cerrados, F y W, dos conjuntos cerrados, si me fijo en su complemento, tienes, hay unas leyes famosísimas, ¿no? Para ese tipo de conjuntos. No sé si se acuerdan. Yo creo que sí se acuerdan, pero no lo saben si se acuerdan. Tienen A unión B y le sacan el complemento. ¿No era la intersección de A complemento y B complemento? ¿Ah? Las famosísimas leyes de Morgan, ¿no? ¿Y son famosas? ¿O no? Son famosas Sí. porque yo las conozco. Sí, sí se acuerdan, ¿no? Sí. No, siempre decía, esas son de las que siempre andan molestando en la vida. Siempre las vamos a andar viendo. El complemento de una unión es la intersección de sus complementos. Y al revés, ¿no? Dado que el complemento del complemento es el mismo, pues entonces como consecuencia tenemos que A intersección B complemento es igual a A complemento unión B complemento. Y estos son corolarios, son uno consecuencia del otro con la condición que les dije ahorita, ¿no? Que A complemento es igual a A. ¿Sí? Sacar dos veces complementos es igual a A. Entonces, estos son, si resuelves uno, el otro es trivial por esta propiedad. ¿Vale? Entonces, bien. Pues entonces, fíjense, si yo tomo dos cerrados, A cerrado, B cerrado, y me fijo en su complemento, pues entonces es la intersección de A complemento con B complemento. Entonces lo único que tengo que ver es que la intersección de dos abiertos es abierto. Si esto de acá es tener dos abiertos e intersectar dos abiertos me da un conjunto abierto, pues entonces es porque A unión B es un conjunto cerrado. Lo mismo acá. Imagínense que ahora tengo cerrados A cerrado y B cerrado, entonces si los intersecto, tengo que fijar en el complemento, pero el complemento es un abierto, unión, otro abierto, pues esto sí es abierto. Entonces, al menos en este caso, ya sabemos que la intersección de dos cerrados es cerrado. ¿Vale? Entonces, el lunes, no, creo que no, el martes, ¿no? Me toca el martes. Sí, hasta el martes. Ahora, este fin de semana e incluyendo el lunes, bueno, si no trabajan los fines de semana, ¿no? Porque dicen, no, los fines de semana son para descansar. Entonces pueden el lunes hacer lo que tengan que hacer, pero aparte revisen estas leyes. ¿Para cuántos conjuntos esto es válido? Esto es válido para cualquier colección de conjuntos. O sea, no nada más para una cantidad finita. Estas condiciones son válidas si yo tengo una familia arbitraria de conjuntos. ¿Vale? Si yo tengo una familia, entonces la unión, el complemento de la unión es la intersección de los complementos y igual abajo. La intersección de la familia es igual a la unión de los complementos. Estos valen en general. Entonces, lo que voy a hacer el martes es revisar justamente que con estas ideas vamos a ver cuántos abiertos puedo intersectar y que estos sigan siendo abiertos y cuántos cerrados puedo unir para que estos sigan siendo cerrados. Entonces, la respuesta no es como antes, ¿no? Antes, o el corolario que vimos ayer, vimos que podíamos unir una familia arbitraria de abiertos. La respuesta, digo, se las adelanto, de todas formas, la vamos a revisar. No estoy adelantando nada que no deban de saber. Cuando yo tengo cerrados y los quiero unir, solamente va a funcionar para una cantidad finita. Es decir, si yo uno
una cantidad finita, entonces sí, sigue siendo cerrados. Pero si uno una cantidad arbitraria, es más, con una cantidad numerable de conjuntos cerrados, ya no es un cerrado. Y los ejemplos que vamos a ver, pues van a ser en los reales, digo, donde es más sencillo probar. ¿Vale? Entonces, solamente voy a poder unir una cantidad finita de cerrados. Si uno una cantidad numerable, no me garantiza, digo, es posible que sí, pero no me garantiza que la unión de cerrados arbitraria sea cerrada. Y lo mismo de abiertos. Yo tengo, por esta propiedad, ¿no? Por esta propiedad aquí que regularmente cuando tenemos propiedades así se llama de dualidad, ¿no? Que una lleva a la otra. Por lo tanto, si yo intersecto una cantidad finita de abiertos, sí va a seguir siendo abierto. Pero si intersecto una familia de abiertos, así arbitraria, no necesariamente es abierto. También vamos a ver ejemplos. ¿Vale? Entonces, con eso pues ya tienen como para pensar todo el fin de semana, si es que van a pensar el fin de semana, o o lunes. Y pues vuelvo al mismo rollo de ayer, ¿no? Síganle, digo, aquí ya se van dando cuenta que cálculo 3 pues, es una colección, ya tenemos que prácticamente ser como una enciclopedia, ¿no? De matemáticas. Tenemos que saber de conjuntos, tenemos que saber de cálculo diferencial. Más adelante vamos a ver que tenemos que saber de álgebra lineal. Si no saben álgebra lineal, vayanle dando una leída rápido a matrices, a determinantes, a transformaciones lineales, porque también lo vamos a utilizar. Entonces, pues cálculo 3 ya es como, tienes que ver de todo. Más, si quisiéramos meter probabilidad, se puede meter, pero no lo vamos a hacer. Por el momento no se va a usar. Bien, que sigan leyendo y sigan aprendiendo los conceptos. Estoy tratando de hacer tiempo para no arroje todos los conceptos ahí tan rápido. Voy viendo ejemplitos. ¿Vale? Muy bien. Digo, solo una pregunta más. Sí está más cómodo, ¿no? Con el pizarrón. Con el libro. Sí, Sí, muchísimo. mil Sí, veces. profe. Sí, ¿verdad? Es que digo, para conectar la cámara, digo, la cámara ya la tenía, pero para conectar la cámara estaban agotados los estos. ¿Cómo se llaman? Convierten la señal de HDMI Adaptador. a un adaptador, estaban agotados, no había. Apenas ya lo pude conseguir y ya por eso ya. Porque con esta sí se alcanza a ver, pero no del todo, ¿no? Se ve mejor con la otra. Muy bien. Pues, de todas formas, vayan leyendo el libro. El libro también me imagino que viene. Digo, no sé cómo venga, no me acuerdo cómo viene, porque no lo estoy siguiendo ahorita, estoy más bien con mi experiencia de qué es lo que necesitamos, voy sacando todo esto, entonces seguramente si revisan el libro o cualquier libro, el orden va a ser distinto. No tanto, seguro es muy similar a lo que... Entonces, pues qué bueno que sí les está gustando. Digo, a mí también, porque es más fácil dar clases aquí que en la computadora. Bien, pues nos vemos entonces el martes. Muchísimas gracias, profe. Gracias. profe. Dios. Gracias, profe. Adiós. Gracias. Gracias, profe. Nos vemos, cuídense.